Ahora sí lo estoy grabando. Muy bien. Entonces, a fines del siglo XVIII, cuando comienzan los peruanos a rebelarse y a querer luchar por la independencia, en el Perú habían 5 grupos sociales. Vuelvo a repetir cuáles son: peninsulares, criollos, mestizos, indios y negros. ¿Sí? 5. Es la primera clase, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿quiénes eran los peninsulares? Los peninsulares eran los que estaban arriba, por encima de la pirámide social, los que tenían los mayores privilegios, los que gobernaban acá las autoridades, ¿no? ¿Y qué es un peninsular? El peninsular es un hijo de españoles, papá español, mamá española, ¿no? Hijo de españoles, pero que había nacido allá en España. ¿Ya? Él había nacido en España, ¿no? Papá y mamá español, y que luego se vino a trabajar acá a América, porque el rey de España lo mandaba. Ese es un peninsular, hijo de españoles nacidos en España. ¿Sí? No tiene nada de extraño, ¿no? Pero te cuento que también habían los criollos, ¿ya? Y los criollos también eran hijos de españoles. Un criollo, su mamá era española, su papá era español. Entonces eran blancos. ¿Y cuál era la diferencia entre un peninsular y un criollo? Que el criollo, a pesar de que el papá y mamá eran españoles, él había nacido acá en América, no había nacido en España. Y como había nacido acá en América, pasó a segundo lugar. ¿Me entiende? El peninsular era más importante porque había nacido en España y el criollo quedó en segundo lugar, ¿no? Cosa que a los criollos les molestaba, ¿no? Porque los criollos decían: si nosotros somos iguales a ustedes, somos blancos, somos hijos de españoles, ¿por qué pasamos a segundo lugar? Es que tú no has nacido en España, tú has nacido acá. Y por eso el criollo pasó a un segundo plano y el peninsular estaba por encima de él. Entonces ya tenemos las primeras clases sociales: peninsulares, hijos de españoles nacidos allá en España. Segundo, criollos, hijos de españoles, pero que habían nacido acá en el Perú, ¿no? Tercer grupo eran los mestizos. ¿Y qué cosa era un mestizo? Te cuento. El mestizo era el hijo de un blanco con una india. Entonces, un blanco español, ¿no? Con una india, ¿no? Se juntan y tienen un hijo. Ese hijo no es blanco, ese hijo no es indio, no es ni blanco ni indio, es mestizo. ¿Por qué? Porque se han cruzado, se han juntado 2 razas diferentes, la raza blanca y la raza india. ¿Entendido? Entonces el mestizo es el hijo de un blanco con una india, o de una blanca con un indio, como tú quieras. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Ya? Y el mestizo pasaba a tercer lugar, tenía menos derechos, menos privilegios, ¿no? Entonces, peninsulares por encima de todos, seguían un poco más abajo los criollos, y más abajo de los criollos, los mestizos. Pero más abajo de los mestizos había otro grupo social. Estaban los indios. ¿Y los indios quiénes eran? Los indios eran los descendientes de los incas, ¿no? Y los españoles decían que los indios había que tratarlos como si fueran niños, ¿no? Como si fueran menores de edad. ¿Por qué? Porque a los indios se les tenía que enseñar todo lo que los españoles sabían que estaban trayendo de Europa. Como por ejemplo, el idioma. Les tenían que enseñar a hablar en castellano. Otro ejemplo, les tenían que enseñar la religión, ¿no? Decían que los indios tenían que abandonar su religión inca o religión indígena y conocer a Dios. A los indios les tenían que enseñar a rezar, a persignarse, a rezar a la Virgen, ¿no? A conocer a Dios. Entonces, por eso los españoles decían que los indios eran como niños, eran como menores de edad. ¿Entendido? Pero igual, a pesar que decían que eran niños, los españoles los trataban mal, los maltrataban. ¿A un niño se le maltrata? ¿A un niño se le obliga a trabajar? ¿A un niño se le golpea? No. Y los españoles no se le entiende, ¿no? Porque los españoles decían que los indios son niños, sin embargo los maltrataban, los metían a las minas a trabajar.
y muchos indios murieron por eso. Entonces, ese es el cuarto grupo. Ya tenemos peninsulares, criollos, mestizos, indios, y por último, más abajo, soportando todo el peso, los que estaban por debajo de todos, los negros, ¿no? Los negros no existían en América. Los negros, ¿cómo llegaron a América? Porque los españoles y los portugueses los trajeron como esclavos, y así comenzaron a llegar los negros a nuestro continente, ¿no? Y los negros eran considerados como esclavos, eran considerados como objetos que se podían comprar o que se podían vender. Los negros no tenían derechos, los negros tenían que trabajar y no había ningún pago, ni salario, ni nada, tenían que trabajar porque era su obligación, porque eran objetos, ¿no? Comprados por los dueños en ese época, ¿no? Porque los españoles decían que los negros no eran seres humanos, los españoles decían que los negros eran animales. Eso decían ellos, ¿no? Bueno, ¿están equivocados, sí o no? ¿O es cierto lo que dicen? Sí, profe. Sí, profe. Pero lamentablemente, imagínate, hubo una época donde la gente pensaba que eso era cierto. Entonces los negros pobrecitos estaban debajo de todo, ¿no? Entonces esos eran los 5 grupos sociales que estaban en el siglo XVIII y que van a comenzar o van a iniciar lo que es la lucha por la independencia, unos grupos y un solo grupo va a iniciar la defensa, ¿no? Se va a defender por tratar de mantener el virreinato, ¿no? ¿Quiénes son? Los indios, los negros, los mestizos son los primeros que se van a rebelar contra los peninsulares, contra los españoles, ¿no? Y los criollos van a estar, no se van a meter, van a estar como neutrales durante un tiempo. Recién, cuando llega San Martín, ya en la última parte, recién los criollos se unen a la independencia, porque en un comienzo no les interesaba a los criollos, ¿no? No se querían meter, ¿no? Pero recién al último se unen, ¿ya? Entonces, esa era la diferencia social, ¿no? Antes de pasar al segundo tema, quiero que alguien me responda cuál de los 5 grupos sociales era el que tenía mayores privilegios, el que estaba por encima de todos. ¿Cuál era? Peninsulares. 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 Bien, los peninsulares. A ver, ahora le voy a preguntar, Hijos de... preguntarle ¿Se hace en España? a Eliel, ¿qué cosa es un peninsular, Eliel? ¿Qué es un Eran peninsular? hijos de españoles nacidos en España. Hijo de españoles. Muy bien, bien, bien. A ver, vamos a preguntarle a una niña. A ver, vamos a preguntarle a Jimena. Jimena, ¿qué cosa era un criollo? Hijo de español nacidos en América. En América, muy bien. Un criollo, hijo de españoles nacidos en América. Muy bien, Jimena. Ahora vamos a preguntarle a Sheili. A ver, Sheili, ¿qué cosa era un mestizo, Sheili? ¿Recuerdas? Eran los hijos, no, Sí, los hijos ¿de quién? los hijos de los españoles Eran nacidos los de un español y una india, ¿no? Entonces, sí, muy bien, Sheili, el mestizo es el cruce de dos razas, de la raza blanca o la raza india, surge la raza mestiza, ese es un mestizo. Lo que somos los peruanos ahora. Y bien, a ver, Alexandra, ¿a quiénes se les consideraba como niños, como menores de edad? A los... ¿A quién? ¿Recuerdas? No, profesor. A ver, Alejandro. A los indios. A los indios. Muy bien, muy bien, Alexandra, muy bien, Alejandro. A los indios los consideraban como menores de edad, ¿no? Alejandro, ¿tú recuerdas por qué decían que eran menores de edad? ¿Por qué les decían que eran menores de edad? Porque les tenían que enseñar, ¿no? El idioma, la religión, ¿no? Por eso les decían. Muy bien. Pasamos al segundo tema. La rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? La rebelión de Juan Santos Atahualpa. Muy bien. Como les dije hace unos minutos, los primeros que se van a rebelar
contra España, contra los españoles, van a ser los indios y los mestizos. Y dentro de esas rebeliones, existen dos rebeliones muy famosas, que no son las únicas, ¿ah? Hay más, pero las dos más famosas son la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la rebelión de Túpac Amaru, o José Gabriel Condorcanqui, que era su verdadero nombre, ¿no? En el caso de Juan Santos Atahualpa, es una rebelión que se va a dar en la selva, ¿no? En la parte selva, en el departamento de Junín, que Junín también tiene selva, ¿no? Ahí se va a rebelar Juan Santos Atahualpa liderando a varias tribus, ¿no? O como, por ejemplo, ¿qué tribus, no? Los piros, los chipivos, los chunchos, los conivos, ¿no? Todas esas tribus se van a juntar alrededor de Juan Santos Atahualpa. No eran tribus de la selva, indios de la selva. Y se rebelan contra España, ¿no? Ahora, Juan Santos Atahualpa era una persona que dominaba varios idiomas, ¿no? Hablaba, bueno, obviamente el castellano, hablaba el quechua. Castellano, quechua, latín, chipivo, canivo, ashaninka y piro. Claro, hablaba en latín, porque él había vivido con los sacerdotes jesuitas, ¿no? Él había sido criado ahí durante un tiempo, ¿no? Hablaba por eso el latín. Y hablaba lo que ha mencionado Alejandro, los dialectos, los idiomas de las tribus de la selva, ¿no? Chipivos, achanicas, conivos, piros, ¿no? Él dominaba. Entonces, con eso, ¿qué estamos diciendo? Que Juan Santos Atahualpa hablaba muchos idiomas, y por eso pudo juntar a las tribus de la selva, las pudo convencer y lo vieron a él como un líder, ¿no? Y se enfrentó a los españoles. Lamentablemente nunca recibió el apoyo de los indios de la sierra, principalmente para continuar su rebelión, ¿no? Y el poder enfrentarse a los españoles. Y es por eso que de la noche a la mañana la rebelión de Juan Santos Atahualpa termina. Pero, ojo, terminó no porque haya sido derrotado, porque él nunca fue derrotado, sino porque él vio que su rebelión se había estancado, que se había quedado en el mismo lugar y que no tenía posibilidad de poder avanzar más, porque si Juan Santos Atahualpa salía de la selva y se iba a la sierra o a la costa, ahí iba a ser derrotado porque no tenía un ejército preparado para esos lugares, ¿no? Porque él, su ejército estaba preparado, pero para pelear en la selva, que era el lugar que él dominaba, ¿no? Y por eso los españoles, cada vez que entraban a la selva, eran derrotados por el ejército de Juan Santos, ¿no? Pero Juan Santos quería salir de la selva y expandir la rebelión por la sierra, llegar a la costa, tomar la ciudad de Lima. Y para eso necesitaba el apoyo, ¿no?, de los demás peruanos, o específicamente de los indios de la sierra. Y como nunca recibió ese apoyo, finalmente acaba la rebelión de Juan Santos. Pero, como vuelvo a repetir, acabó no porque haya sido derrotado, sino porque vio que ya su rebelión no daba para más, no iba a poder avanzar más, ¿ya? Pero tiene que quedar claro, a él nunca lo derrotaron, ¿ya? Y luego se entra a la selva y ahí desaparece, ya no se sabe más de él, no se sabe cómo murió, en qué fecha murió, no se sabe, solamente hay muchas versiones, ¿no? Muchas cosas se dicen, pero exactamente no se sabe qué pasó con él, ¿no? Obviamente ya murió porque ha pasado hace como 300 años, ¿no? O 250 años, ¿no? No sabemos qué le pasó de verdad. ¿Ya? Por eso su origen o los últimos días de su vida no se conocen mucho. Más se conoce de él sobre su rebelión, ¿no? La famosa rebelión de Juan Santos Atahualpa en un lugar conocido como el Gran Pajonal. Ahí era la zona donde él se rebeló. ¿Ya? ¿Listo? Tercera. La rebelión de Túpac Amaru. Esa también la hemos visto, ¿no? Esta sí es conocida, ¿no? ¿Quién me dice cuál es el verdadero nombre de Túpac Amaru II? José Condorcanqui. José Condorcanqui. Bien, José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui. Bien, ¿no? Hay un colegio que tiene su nombre también, profe. Ajá, a su favor, digo su nombre.
El José colegio, Gabriel Condorcanqui se llama. el colegio que está acá arribita, ¿no? Sí, profe. Y también hay una calle llamada así. La avenida principal de Payé, ¿no? La que está acá del colegio, acá a la vuelta. Sí, profe, del colegio sube hasta llegar al mercado y luego se va a la izquierda. Y Ahí es. Ahí En la posta al costado, en la posta al costado hay. Ajá, Un la colegio que se llama posta. José Gabriel Condorcanqui. En honor. Ajá, ahí. A ver, ¿ok? A ese colegio le han puesto ese nombre en honor a este personaje. ¿Sí o no? Porque es un personaje muy importante de nuestro país, ¿no? Es uno de los iniciadores, junto con Juan Santos Atahualpa, en la lucha por la independencia. Ahora, José Gabriel Condorcanqui va a tomar el nombre de su tatarabuelo, ¿no? ¿Quién era su tatarabuelo? Era Túpac Amaru I. Túpac Amaru I había sido, ¿no?, el último inca de Vilcabamba. No estoy hablando del último inca que fue Atahualpa, sino del inca de Vilcabamba. Cuando muere Atahualpa, se va a fundar una nueva dinastía en Vilcabamba, que era una ciudad del Cusco que estaba al norte del Cusco, ¿no? Y ahí va a haber 4 incas más, que son conocidos como los incas de Vilcabamba. Ese es un tema que se enseña en secundaria, ¿no? Pero más o menos para que me entiendan, ¿no? El último inca de Vilcabamba se llama Túpac Amaru I, ¿no? Y él fue el tatarabuelo de José Gabriel Condorcanqui. Es por eso que cuando José Gabriel Condorcanqui se rebela contra los españoles, él decide llamarse como su tatarabuelo, ¿no? Y se pone Túpac Amaru, ¿no? Entonces, y le pone segundo, porque el primero había sido su abuelo, entonces por eso él se pone Túpac Amaru II, ¿no? Tatarabuelo, ¿no? Cuyo tatarabuelo había sido Túpac Amaru. Entonces él toma ese nombre para darle mayor realce a su rebelión y para que los indios lo vean como un descendiente directo de la nobleza incaica, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí inicia esta rebelión, y al contrario de la rebelión que hemos visto de Juan Santos Atahualpa, esta rebelión es en la sierra, en el departamento del Cusco. ¿Ya? En la zona del Cusco, ahí se desarrolla esta rebelión. Ahora, ¿por qué se revela? ¿No? Se va a rebelar junto con su familia, ¿no? Con su esposa. ¿Quién me dice cómo se llama su esposa? ¿Micaela Bastida? Micaela Bastidas. Micaela Bastías. Hay un colegio de mujeres, donde es colegio para mujeres, que se llama Micaela Bastida. No queda por acá, queda en Lima. Juega por el centro de Lima, ¿no? Es también así, en honor a ella, ¿no? La gran esposa, la mujer valiente, esposa de José Gabriel Condorcanqui, que también murió cruelmente asesinada por los españoles, ¿no? Como castigo por haberse rebelado. Entonces, ¿cuál es la razón de Túpac Amaru para rebelarse? Bueno, uno, más que lograr la independencia, lo que Túpac Amaru deseaba era que mejorara la situación que vivían los indios, ¿no? Túpac Amaru, como era descendiente de la nobleza inca, él había sido nombrado cacique por los españoles. O sea, él tenía algunos privilegios, ¿no? Entonces, a él no le costó nada, ¿no? Pues bueno, a mí no me va a pasar nada, yo soy cacique, tengo algunos privilegios, bueno, los demás indios los maltratan, bueno, a mí qué me importa, pues a mí no me va a pasar nada. Pero él no era así, pues, ¿no? Él comenzó ya a sentir mucha lástima por lo que veía, que cómo se maltrataban a los indios, que no eran de la nobleza, ¿no? Entonces él les pidió a las autoridades españolas que estaban en el Cusco que mejorara eso, ¿no? Que se tratara mejor a los indios, y no le hicieron caso. Luego vino hasta Lima con su reclamo, ¿no? Vino acá a Lima a entrevistarse con el virrey y con las autoridades acá en Lima. Igual no le hicieron caso. Entonces él, triste, decepcionado, regresa al Cusco y ya con la idea acá metida en la cabeza. Bueno, si no quieren cambiar, si nos van a seguir maltratando a mis hermanos indios, yo me voy a rebelar, ¿no? Otra cosa que también pasó, y que es bueno que sepan, es que el rey de España había dado unas leyes que perjudicaban los negocios de Túpac Amaru, porque Túpac Amaru, o José Gabriel Condorcanqui, también era un comerciante, ¿no? Como tenía algunos privilegios, era comerciante también.
Y las nuevas leyes dadas por el rey de España lo estaban perjudicando. Eso también se sumó a su deseo de iniciar la rebelión. ¿Ya? Las ganas de poder ayudar a sus hermanos indios y también las ganas de que se eliminaran las leyes que había dado el rey, que lo perjudicaban a él en su negocio, ¿no? Entonces ahí se inicia la rebelión y ya sabemos que a diferencia de Juan Santos Atahualpa, que nunca fue derrotado, Túpac Amaru sí, y fue capturado, fue traicionado, ¿no? Hubo un indio, no recuerdo el nombre ahorita, lo traiciona. Túpac Amaru es atrapado y bueno, sometido a juicio y luego cruelmente, ¿no? Cruelmente asesinado, ¿no? Y también era tal estos españoles eran tan enfermos que lo obligaron a Túpac Amaru a que vea cómo iban matando a sus hijos, a su esposa, ¿no? Fue condenado a ver la muerte de su familia, ¿no? Imagínate que tú estés ahí amarrado, encadenado y que tengas que presenciar que están matando a tus hermanos, que están matando a tu esposa, que están matando a tus padres, ¿no? Imagínate cómo habrá sufrido, ¿no? Pero miren, como eran los españoles, que lo condenaron a eso. Dijeron, tú vas a morir al último. Antes de morir vas a ver cómo matamos a tus hijos, cómo matamos a tu esposa. Y él tuvo que soportar todo eso, ¿no? Y al final recién a él lo ejecutan, ¿no? De la manera cruel, ¿no? Lo descuartizan, ¿no? Pero antes de eso, pues, ¿qué tuvo que soportar? ¿No? Hubiera preferido él morir primero, ¿no? Para no ver eso, ¿no? Pero tuvo que ver cómo le cortaban la lengua a su esposa, cómo la pateaban, ¿no? Cómo la decapitaban, cómo mataban a sus hijos, porque él tenía 3 hijos. Uno de sus hijos se salva, ¿ya? Uno de sus hijos es condenado a prisión, pero los otros 2, sus 2 hermanos mayores, los 2 hijos mayores de Túpac Amaru mueren. Y Túpac Amaru tuvo que ver, tuvo que sufrir, viendo cómo asesinaban a sus hijos, ¿no? Entonces, eso demuestra la gran crueldad que tenían estos españoles, ¿no? Entonces, es muy triste la historia, ¿no? Del fin de la familia de José Gabriel Condorcanqui. Algunos sobreviven, llegan a escapar y van a seguir la rebelión como uno de sus primos, ¿no? Hay un primo de Túpac Amaru que llega a escapar. Pero bueno, esto sucedió, pero demostró esto, ¿no? Él y Juan Santos Atahualpa prácticamente fueron los que van a iniciar la guerra de la independencia, ¿no? Muchos años antes de que llegara San Martín, ¿no? Juan Santos Atahualpa se revela en 1742 y Túpac Amaru se revela en 1780, ¿no? Mientras que San Martín llega en 1821. O sea, San Martín llega acá a proclamar la independencia 40 años después de la muerte de Túpac Amaru. 40 años después. ¿Sí? Y 70 o 80 años después de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Miren cuánta diferencia de tiempo hay entre uno y otro. ¿Te das cuenta? Entonces, ustedes tienen que saber que la guerra de la independencia no fue cuando llegó San Martín, ¿no? Ya había empezado antes, muchos años antes de que llegara San Martín. ¿Quiénes fueron los primeros que se van a rebelar? Van a ser los indios. Y después se le unen los mestizos, los negros con la esperanza de lograr su libertad y de ya no ser esclavos. Por eso los negros también se unen a la lucha por la independencia. Ya es una época de mucho sacrificio y muchos peruanos murieron en manos de los españoles. ¿Ya? Yo quería decirles algo. Todavía no hay fecha, pero en Frecuencia Latina, ¿saben? Frecuencia Latina, ¿no? Canal 2, ¿no? ¿Han visto ese canal? ¿Saben de qué canal? Sí, profe, es como un del Bicentenario. En Frecuencia Latina es un canal, no es de cable, es un canal de señal abierta, que todos lo podemos ver. Va a dar una miniserie sobre los grandes personajes de la independencia. Van a hablar de José Olaya, de Túpac Amaru, de Micaela Bastidas. Entonces, vamos a esperar que digan qué día lo va a dar, porque dice muy pronto, pero yo supongo que ya en estos días va a dar, porque ya nos estamos acercando al Bicentenario, para poder ver eso, ¿no? Vamos a ver. Profe, ¿vio esa historia de ese abuelito que vivía en una casa? Ya, vamos a ver, no sé qué abuelito será, pero vamos a ver las historias
Y yo les invito a que ustedes vean eso, ¿no? Para poder ver qué, Tenía más de 100 años, profe. para poder ver qué pasó, ¿no? Y recibió la vacuna. Ay, Adriano, estás hablándome de otra cosa tú. Entonces, esta miniserie o serie, yo las invito, vamos a ver para que la vean, y yo voy a estar preguntando en clase. ¿Vieron? A ver, cuéntenme qué pasó, vamos a ver si han visto, porque yo sí la voy a ver. Quiero verla, ¿ya? Vamos a ver qué tan real lo hacen, ¿no? Qué tan parecido a lo que sucedió. Siguiente, evolución ideológica. Seguimos avanzando, otro tema más. A ver. Está bien, nos está quedando tiempo. Y ojo, bueno, quedan 4 minutos, se corta. Ya saben, todos ingresamos de nuevo, ¿ya? Ingresamos rápido, porque ahí sí ya nos va a quedar poco tiempo y para poder pasar la lista y todo, ¿ya? Entonces, cuarto tema. Evolución ideológica, también tema de primer bimestre. Ojo, la palabra evolución significa cambio, significa transformación. ¿Ya? Entonces, acá va a haber una evolución, va a haber un cambio. La palabra ideológica viene de la palabra idea. ¿Y dónde surgen las ideas? Acá, ¿no? ¿Dónde surgen las ideas? ¿Acá? ¿O acá en la barriguita? ¿Dónde surgen las ideas? Del cerebro, de la cabeza, De la la cabeza. mente. Entonces, ¿de qué tratará este tema? Evolución ideológica. Entonces, evolución en un cambio de ideas. Lo que pensaban los peruanos va a cambiar. Lo que los peruanos querían hacer va a cambiar. ¿Ya? Van a cambiar de... Disculpe. Van a cambiar de idea. Lo que querían. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? En un comienzo, ¿no? En la época de Tupac Amaru, ¿sí? Los peruanos querían los peruanos lo que querían era un mejor trato hacia los indios, hacia los mestizos. Querían que los españoles cambiaran su actitud y no maltraten tanto a los indios y a los mestizos, ¿no? Querían que los indios y los mestizos puedan mejorar su nivel, ¿no? Puedan tener mejores ingresos, que ya no estén pagando tantos tributos abusivos que tenían que pagar. Entonces, en un comienzo, cuando comienza esta guerra contra España, al principio no era una guerra para liberarnos o para expulsar a los españoles, sino era una guerra para que los españoles cambien su manera de actuar y de comportarse y de cómo maltrataban a los. Entonces, en un comienzo esa era una idea, que haya una reforma, que haya un cambio en los españoles, que traten mejor a los indios y a los mestizos. ¿Entendido? Eso querían al comienzo, ¿no? Eso quería Tupac Amaru al comienzo. ¿Ya? Pero los peruanos van a cambiar de idea y van a decir, no, los españoles nunca van a cambiar, los españoles nunca nos van a tratar bien, los españoles no van a eliminar los tributos, siempre nos van a obligar. No hay solución, los españoles no van a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Si no nos hacen caso, no van a cambiar. Entonces nosotros ya no queremos cambios ni reformas, nos queremos separar de España. Ahí está el cambio de idea. En un comienzo queríamos solamente reformas, que haya un cambio de actitud de los españoles. Y como los españoles no lo quisieron hacer, bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Hay que separarnos de España. ¿Y cómo nos vamos a separar? Hay que expulsarlos de acá. Que se vayan y nosotros somos los dueños de nuestro destino, porque este es nuestro país, no es el país de ellos. Ellos nos han conquistado y es hora que se vayan. ¿Me entienden? Ese es el cambio ideológico. Va a haber un cambio de ideas de los peruanos, ¿no? Ya no van a luchar para mejorar la situación, sino van a luchar para separarse de España. Ese es el cambio ideológico que se va a dar, ¿no? Y este cambio va a ser consecuencia también de muchas cosas que van a pasar en esa época. Por ejemplo, ¿qué pasó? Bueno, uno era el maltrato que se le daba a los indios y mestizos. Otro acontecimiento que va a